Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de vivir por fe. Hemos visto muchos grandes testimonios de los ancianos de la Biblia. Hemos visto Noé, hemos visto Enoch, ya no sé, se me había olvidado. La vida de Enoch es un testimonio impresionante de vivir por fe y ser arrebatado al cielo, ¿verdad? Qué cosa tremenda. Y obviamente pues llegamos a nuestro padre de la fe, ¿no? Llegamos a Abraham. Abraham, que es el padre de la fe, es el amigo de Dios, ¿no? Y lo encontramos también en Hebreos 11:8, dice este pasaje: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso pues ya es el primer testimonio de fe. Salir sin saber a dónde vas es realmente dar un paso de fe. Decir, ¿a dónde voy? Pues a donde Dios te va a llevar. Al lugar correcto, al lugar de la bendición, ¿no? Entonces, este llamado era difícil, porque Dios dice, quiero que te vayas, pero no te voy a decir a dónde vas. Y sabes, ¿cómo te va a decir? Dios no te puede decir a dónde vas, porque tú vas a decidir hasta dónde vas a llegar. Dios tiene un plan infinito, pero tu vida de fe determina hasta dónde vas a llegar. Los israelitas de la primera generación no llegaron por su falta de fe a la tierra prometida. El plan era, el llamado era llegar del otro lado. No llegaron. La fe de la viuda y sus frascos de aceite se llenaron hasta que ella decidió que ya no había más. Entonces, el llamado de Dios es infinito. Donde vas a llegar es donde tú decides dentro del llamado. Y eso es muy importante entender esto. Abraham le creyó a Dios de manera tremenda, de tal manera que Dios está diciendo, la Biblia más bien está diciendo que le fue contado por justicia. Entonces la fe va hasta lo máximo y el llamado es muy importante. Considerar, poner fe en tu llamado es muy importante. Muchos menosprecian su llamado diciendo, bueno, sí, pero yo creo que es muy difícil, no veo claro. Nunca vas a ver claro porque nunca se va a terminar tu llamado. Dios puede seguir agregando y agregando cosas conforme tú estás dispuesto a entrarle. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Lo entró con todo. Él no dijo, no, eso es imposible, voy. Porque su llamado no es llegar a Canaán. Su llamado es iniciar un pueblo que va a ser el pueblo de Dios y que va a ser una multitud natural y una multitud espiritual. La primera mención que vemos ahí va a ser como la arena del mar. Eso es la multitud, la descendencia natural de Abraham a partir de Isaac, Jacob y todos los demás. Y después viene las estrellas de los cielos, esta multitud que es el pueblo de Dios espiritual, que es la iglesia de estos momentos. Y todo eso lo tuvo que creer sin tener en sus manos el primer elemento de decir, me voy a agarrar de esto. No, la fe se agarra de Dios, se agarra de la palabra de Dios y eso es lo que se va a materializar después en tu vida. Y Abraham, pues finalmente, a pesar de las condiciones, tuvo que creer que su esposa estéril le dará un hijo. Y sucedió.
porque le creyó a Dios. Y Dios le dice una cosa tremenda también. Obviamente, la primera cosa es la obediencia de Abraham que vemos, ¿no? Para que su realmente llamado se cumple, pero también le dice, ¿sabes qué? Aléjate de todos los que van a estar influenciándote en contra de tu llamado. Sal de tu parentela, sal de tu ciudad, sal de donde estás y te vas a ir en un lugar seguro para tu fe. Porque Dios también va a proteger nuestra fe. Para Él es importante que vivamos por fe. Y sabe que tenemos un enemigo que no quiere que vivamos así, que vivamos por vista. Por eso la Biblia dice, el fe no vive por vista, vive sin esto, no vive dentro de sus 5 sentidos. Sin embargo, Dios decidió, el llamado era tan grande que Dios decidió darle a Abraham una visión. Ajá. Y esa visión le mostró lo que Dios quería, ¿verdad? Para él. Era, imagínate que tu descendencia va a ser como tal y tal y tal. Bueno, Sí. si lo vemos en un contexto bíblico general para nosotros, todo lo que Dios nos habla, que está escrito en la Biblia, podemos imaginarlo también. Podemos imaginarlo y podemos ver una visión de lo que Dios está diciendo que quiere para cada uno de nosotros. Y esa visión, por eso la misma Biblia dice, escribe la visión en tablas. Sí, claro. ¿No? Para que no se te olvide lo que te hablé. Que no se te olvide lo que quiero que hagas. Sí, la visión es la de Dios. La visión es la de Dios. Pero la visión ya está escrita. Y está escrita en la Biblia. Nosotros si escudriñamos la Biblia, si escudriñamos la palabra, vamos a encontrar esa visión que Dios nos las va a hablar. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Claro, el ministerio, la función de profeta, por supuesto que existe y es una bendición. Sí. Pero no es la única manera en que Dios habla. No. Y la mayoría de las personas están creyéndole más al profeta, que no deja de ser un hombre. Sí, claro. Puede ser un hombre santificado, guiado por el Espíritu Santo, llamado, ¿verdad?, con el ministerio y la profesión de ser profeta, pero puede equivocarse. Claro, claro. Pero la Biblia no se equivoca. No. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que qué tremenda bendición es tener la palabra de Dios escrita, porque ahí es donde vamos a recibir la palabra de Dios de la misma manera en que Dios habló a Abraham o habló a cualquier gran hombre. Dios habla, sí, a través del Espíritu Santo. Dios habla, sí, a través de sus profetas. Dios habla, sí, en una palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía. Todo eso sí, pero siempre va a estar, cuando una palabra profética es correcta, es porque está a la luz de la palabra que está escrita. Entonces, exacto. ¿qué está primero? ¿La palabra o el profeta? No, la palabra. La palabra. La palabra. Y es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Nuestra fe la tenemos que poner no en el hombre, aunque sea profeta, sí, sino en la palabra. Entonces, exacto. Dios nos va a hablar a través de su palabra y lo va a confirmar a través de un profeta. Sí. Sí, pero el punto que quiero hacer es que Dios está hablando todo el tiempo. Y cuando Dios está hablando todo el tiempo, entre más queremos que Dios nos hable, más tenemos que abrir la Biblia para que nos hable. Exacto. Y cuando sentimos que fue una palabra para nosotros, para ese momento, para esa situación específica, hay que anotarla. Hay que verla como la visión que Dios le dio a Abraham de las estrellas. Cuando el Espíritu Santo nos revela algo que está escrito, hay que imaginarlo, hay que ver esa visión.
ponerla en tablas, ponerla en un lugar donde la podamos ver Sí. todo el tiempo, porque eso va a hacer que nuestra fe se fortalezca, Ujú. Sí, como Labán. exacto. Sí. Jacob ahí, que pone ahí los palitos, y ahí es su visión de las ovejas manchadas. Él hizo una oración antes y Sí. dijo, ok, tú vas a tener este rebaño, yo voy a tener este rebaño, y se quedó con el feo, el Sí, no sé claro. qué, Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Pero su fe, él había escuchado la voz de Dios. Claro. Y en la voz de Dios, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser levantado, yo tengo un propósito para tu vida. Dijo, ok, ¿qué puedo hacer para fortalecer mi fe, para que esa promesa de Dios Ajá. suceda en mi vida? Ah, pues voy a poner todas las varitas, ¿verdad? Para que todas mis ovejas manchadas, y las varitas serán manchadas, ¿verdad? Se reproduzcan de tal manera. ¿Y qué pasó al final? Tuvo más rebaño que el suegro. Ah, bueno, muchísimo más. Entonces, Muchísimo sí, más. escribir la visión en tablas, Es muy importante. esa visión que sostuvo Abraham de que cada vez se imaginaba ese firmamento, cada vez se imaginaba esa arena, era lo que fortalecía su fe para mantenerse fiel y persistiendo esa promesa. Exacto. Porque ahí es donde fallamos muchas veces. Ujú. No persistimos en la promesa. Sí. Nos damos por vencidos porque es que ya la puse en el microondas y no sucedió nada. Ujú. Dios es un Dios de tiempo lento cuando se requiere trabajar en nuestro carácter, Sí, pues somos los lentos, ¿no? ¿no? Dios hizo la creación en 6 días y va rápido, pero Pero a nosotros veces somos nosotros nos lentos. tardamos Ujú, y por eso la promesa se retarda, ujú. porque no estamos listos para recibirla. Sí, sí, claro. Y la visión nos ayuda a fortalecer la fe para persistir Así es. por esa promesa. Así es, así es. Y Abraham recibió promesas impresionantes, ser una nación grande, será bendecido, su nombre será engrandecido, será bendición a todo el mundo, todas las familias de la tierra son bendecidas en él, ¿verdad? También que Dios dice, yo me pongo a tu favor y bendigo los que te bendicen, pero yo maldigo los que te maldicen. Entonces te voy a defender. Wow. Y todo eso, y te voy a dar una tierra extraordinaria. Y todo eso por decirle, sal de esta tierra, sal de esta tierrita, sal de tu mundito, porque el que yo te voy a proponer es otra cosa. Si Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, nunca hubiéramos sabido de él. Hubiera sido un iraquí ahí, tranquilo, en una nación. Pero porque obedeció y decidió salir de su mundito, donde estaba tal vez bien cómodo, ¿no? Pero lejos de Dios, porque había mucha idolatría y todo eso en su familia, Dios lo saca de ahí y lo mete en un mundo extraordinario. Un mundo de las maravillas, de los milagros, de todo esto. Un mundo donde Él prospera de maneras extraordinarias. Un mundo donde se encuentra con Melquisedec, ¿no? Un mundo donde de ahí todos nosotros fuimos bendecidos. Un impacto impresionante, ¿no? Por una pequeña obediencia un día, de decir, Señor, de acuerdo, yo me voy, yo le creo a esta promesa de que me vas a bendecir y que yo voy a ser bendecido. Y sucedió. Tomó una decisión de fe. Y ese es lo que todos tenemos que hacer. Decidir vivir con fe. Decidir usar la fe. Y pensamos que eso viene naturalmente. No, tienes que creer y decidir que vas a creer. ¿Por qué? Pues porque vas a tener retos a partir del momento que decides esto. Porque Dios llega con todos los retos del mundo.
Viene a decir, bueno, ¿me crees? A ver si es cierto. Abres esta cosa. Empieza este ministerio. Comienza este negocio. No sé. Y recordemos lo que hemos hablado en los programas pasados. Dios está probándonos Sí. a ver qué tanto queremos dejar nuestra vida a nuestra manera y rendirnos a Él. Ajá. Y me atrevo a decir que muchas veces la familia puede ser un tropiezo para seguir a Dios. Por supuesto. Sí. Y no quiero que se malinterprete. Ujú. Hay que seguir amando a la familia, No, hay que por seguir supuesto que orando sí. por la familia, hay que seguir viendo a la familia, pero que nunca esté por encima del llamado de Dios para nuestras Sí, vidas. exacto. Es lo que Abraham tuvo que decidir, ¿verdad? Realmente ya había una promesa muy grande, pero nada visible. Y por otro lado, pues tenía los negocios de la familia, una ciudad que era avanzada tecnológicamente también, era una ciudad que tenía muchos recursos, donde la gente progresaba, etcétera. Había mucha arquitectura, había torres, había tantas cosas, hacían mucho trabajo de metal. Entonces era un lugar, y era un puerto, entonces es un lugar próspero, donde si vives en tu visión natural, pues dices, pues aquí está todo, ¿para qué me cambio? ¿A dónde voy a ir? ¿En el desierto? ¿En un lugar lejos? ¿Voy a viajar 1500 kilómetros caminando? Bueno, tal vez con camellos y todo esto. Pero dices, ¿eso vale la pena por una idea que me está llegando? Y él decidió, yo voy a creer, yo voy a dejar esto, voy a decidir que la promesa de Dios va a rebasar cualquier otra promesa que tengo visible en este día. Y es lo que Dios te va a pedir a ti también, tú que ves este programa. Hay muchas cosas que ves, que puedes tener o que ya tienes, pero estarías decidido a ir por las promesas invisibles. ¿Estarías decidido a abandonar la comodidad de lo conocido para ir hacia lo desconocido? Esa es la propuesta de Dios para todos los que son llamados a vivir por fe. Pero no conozco a ninguno que ha decidido vivir por fe y obedecer a su llamado, que se ha arrepentido. Entonces, vale la pena. Como decimos en uno de los primeros programas, hay que darle la oportunidad a Dios de manifestarse y de bendecirte. Porque la promesa está sobre tu vida y tú decides tomarla o no tomarla. Bien, pues yo creo que vamos a llegar al fin. Vamos a cerrar esta pequeña serie con una oración. Y Señor, pues venimos delante de ti con todos los que están viendo este programa y que lo vieran en todo el tiempo que estará ahí en las redes. Señor, que toques sus corazones para que deciden empezar una vida de fe. Que deciden dejar lo visible por lo invisible. Que deciden creerle a ti, Señor, en lugar de creer a promesas que muchas veces nunca se cumplen, porque vienen de un mundo que no puede cumplir lo que anuncia, porque no está equipado con el poder para cumplir sus promesas. Pero tú eres el Dios del poder, eres el Todopoderoso, eres el Omnisciente, y al creerte a ti, Señor, veremos la manifestación de este poder en nosotros, en nuestras vidas. Por lo tanto, Dios, declaramos que todos nosotros aquí en este programa creemos en tus promesas y actuaremos conforme a tu voluntad e instrucciones para que se cumplan estas promesas en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos para esta serie de Vivir en Fe. Y no se les olvide, comparten esto, mándanlo a la gente que conoces. Es una bendición esta enseñanza para muchos. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.